Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro 2022 en Lima, ciudad capital de Perú. Vamos a conversar en esta oportunidad con Luis Novaes. Él es portugués de nacimiento, sin embargo, también ha adquirido la nacionalidad peruana. Lleva muchos años viviendo acá, dictando cátedra en la Universidad San Marcos, y creo que podría considerarse también un peruano más. ¿Es correcto, Luis? Bienvenido. Sin duda, gracias por la entrevista y por la oportunidad. Sin duda, soy un peruano más. Es mi segundo país de corazón y vivo acá desde el 2012, pero la primera vez que vine a Perú fue en el 2006 y para escribir una novela. ¿Sobre qué era en ese momento? La novela es la historia de 12 occidentales que hacen el camino por el Salcantay hasta Machu Picchu y se van confrontando con las contradicciones de su misma civilización. Pero cuando vine acá, se acostumbra preguntar muchas veces si un libro puede cambiar la vida de alguien. Y yo puedo decir que al menos la de quien lo escribió puede, porque yo por esa novela ahora aquí estoy viviendo en el Perú. Me casé con una peruana, mi esposa es peruana y vivo acá desde el 2012, por eso hace 10 años. Tú tienes también raíces en el periodismo. Según leí en tu biografía, has sido presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, ¿correcto? ¿Cómo ha marcado en ti esa vivencia periodística de recorrer las calles, de las entrevistas con los políticos, con los personajes de nuestro país? Bueno, tú que también eres periodista, sabes que el periodismo nos hace entrar de frente en la sociedad, nos hace entrar de frente en la realidad. El periodista tem um papel essencial como interpretador e como alguém que usa um modelo que lhe permite buscar várias respostas, buscar o contraditório e narrar a realidade. Infelizmente é um papel que por vezes não é entendido. E comigo isso não foi eu não fui uma exceção. Quando cheguei a Peru como corresponsal de prensa estrangeira de um diário português que se chama Expresso e cheguei a ser presidente da Associação de Prensa Estrangeira em El Perú, curiosamente quando a associação cumpriu 50 anos e isso me permitiu entrar muito rapidamente em la sociedade peruana, conhecer a realidade peruana, viajar por el território peruano. Mi primer trabajo periodístico en el Perú fue ir al VRAI, ¿no? Justo habían secuestrado unos trabajadores de la transportadora de gas de Perú y yo fui allá. Entonces, conozco todos los Perús, ¿no? El Perú más profundo, conozco la selva, conozco la sierra y conozco la costa, a pesar que selva, sierra y costa son una simplificación de una realidad mucho más diversa que eso, ¿no? Precisamente, hablando de esa realidad diversa, tú has escrito un libro relacionado con la conflictividad social en torno a la actividad minera que existe en muchos pueblos peruanos, principalmente en la zona sierra. Y eso me llamó mucho la atención porque esa realidad, a pesar de que han pasado muchos años, y tú podrás dar fe de eso porque también tienes muchos años en Perú viviendo, da la impresión que esa situación no cambia, que se mantiene la misma conflictividad, los mismos niveles de desigualdad y la situación al parecer no muta, no cambia, no mejora. ¿Por qué crees que se debe eso? Bueno, yo creo en primer lugar que las dificultades en resolver la conflictividad social se prenden con el hecho de que toda la gente está convencida, o la mayoría de la gente está convencida que el problema es un problema de información. Y el problema también es un problema de información, pero comienza por ser muchos otros problemas antes de eso. Yo en mi libro, que se llama Campesinos y Mineros, teoricé un tema que llamé el trauma histórico. Es decir, hay un trauma histórico en las comunidades de Perú y cuando las empresas llegan, não entendem esse trauma, ativam o trauma, não lo entendem e as comunidades tampouco entendem as empresas. Então, o primeiro tema não é um tema de informação, o primeiro tema é um tema de mimetização.
es decir, mimetizarme no es yo ser capaz de entender los zapatos del otro, es yo ser capaz de caminar dentro de los zapatos del otro. Y me parece que ese es el gran factor que está generando cada vez más conflictividad social en el Perú. Se busca hacer publicidad, propaganda, hay campañas de información, pero no hay mimetización, y sin mimetización no hay confianza. Primero hay que generar una relación de confianza, y solo después de esa relación de confianza estar generada se puede debatir información. Pero la información tiene que ser de los dos lados. El lado que llega tiene que buscar información sobre el lado que está, y el lado que está tiene que recibir información del lado que llega. Vargas Llosa, en uno de sus libros, postula una hipótesis en la que menciona que en el Perú hay mucha conflictividad porque existe una discriminación tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿Concuerdas con esa hipótesis? Bueno, uno de los capítulos de mi libro Campesinos y Mineros se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Y buscar el título de Arguedas. El tema es que el zorro de arriba y el zorro de abajo nos cuenta la historia de quien baja de la sierra a la costa y no logra una integración dentro de la costa. Ahora la cosa es al revés. Ahora es el que viene de afuera que sube a la sierra y que tiene una dificultad muy grande en integrarse. Yo creo que son comunidades, y esto ya es dentro del lugar común, son comunidades que estão abandonadas por el Estado, son comunidades que ven una tremenda inversión de un lado, al mismo tiempo que viven en una situación de níveis de bem-estar humano muy bajos, dificultad de acceso a la educación, agua, desagües, tienen todas esas dificultades y comparan con lo que ven llegar y por lo tanto naturalmente que quieren también ser parte de aquello. Por otro lado, también hay que decirlo, el Estado peruano es muy ineficaz usando los recursos que cobra a las empresas a través de los impuestos para generar un bienestar mayor. Y por eso las poblaciones lo que ven es, llegan los proyectos, pero su bienestar no aumenta a pesar de que los impuestos existen, ¿no? Los impuestos entran, pero no hay una capacidad, ni sobre todo una integración entre los diversos organismos del Estado, cada uno funciona como si fuera una isla, no hay una integración entre los diversos organismos para resolver problemas que son horizontales, no son verticales, cortan varias áreas, cortan la área de la cultura, de la educación, de las obras públicas, de la vivienda. Entonces, esa integración es muy difícil de lograr, ese diálogo interdepartamental es muy difícil de lograr. ¿En qué medida crees que la corrupción es un mal que afecta las raíces, las entrañas del país? Bueno, la corrupción es un mal que afecta las entrañas de la democracia. Perú no es el país más corrupto del mundo. Los peruanos muchas veces se convencen que viven en el país más corrupto del mundo, que viven en el país más peligroso del mundo. Lima no está entre las 50 ciudades más peligrosas de América Latina, pero los limeños están convencidos de eso. La corrupción afecta las raíces de la democracia, porque la corrupción corrompe el mismo proceso de decisión. El problema de la corrupción no es la plata que el corrupto recibe y que el corruptor entrega. El problema de la corrupción es que el hecho de que alguien está dando plata a otro con el objetivo de hacer tomar una decisión política está interferiendo en el proceso decisorio y la decisión ya no va a ser para lo que es más importante, pero para lo que permite retirar más recursos. Ve el caso de la educación. No hay grandes empresas de educación y por eso no hay gran corrupción para apostar en una educación de calidad, en formar bien los profesores, en dar recursos a los profesores. Para las escuelas, sí, para ahí ya estamos otra vez en el dominio de la construcción.
o problema da educação não é um problema de infraestruturas, que também pode ser, mas não é essencialmente um problema de infraestruturas, não é um problema de hardware, é um problema de software, é um problema de apostar em ter professores bem formados e felizes, sobretudo, não? Professores que se sentem bem fazendo seu trabalho porque são reconhecidos por el trabalho que hacen. Pero eventualmente os recursos não são canalizados para aí porque não há corruptores em essa área. Então, o grande drama da corrupção não são os alguns milhões que os corrompidos recebem. Não é isso que afecta. O que afecta é que a decisão política passa a ser com base em isso. Então, não se tomam as decisões que se devem tomar. Se tomam as decisões que permitem ganancias personais. Como docente universitario, como periodista, ¿cómo analizas la situación que se vive en nuestro país actualmente, teniendo en cuenta que vemos y observamos y sentimos también que hay una crisis, pero que al parecer no hay voluntad de cambiar las estructuras más profundas para que esa crisis pueda también en un corto, mediano o largo plazo desaparecer? ¿De cuál de las crisis estás hablando? ¿De la política? Me refiero, claro, a la crisis del sistema político peruano. Bueno, la crisis del sistema político peruano es una crisis que nos llevaría a hacer una análisis histórica profunda. Contudo, yo creo que la democracia peruana está en proceso. Nada nace del día a la noche. ¿No? El Perú tiene una democracia plena desde 2000, por ahí, ¿no? En la historia del Perú se vivió más en dictadura o en falsa democracia do que en democracia. Entonces la democracia es un proceso, ¿no? La integración social, la ascensión de la clase media, no hay democracia sin clase media. La democracia es una exigencia de la clase media y es preciso una clase media fuerte para que haya esa exigencia, porque los muy poderosos no exigen democracia porque no precisam, tienen poder suficiente. Los muy pobres exigen otras cosas antes de exigir democracia. Quem exige la democracia son los que están en el medio y es a esses que tenemos que criar, o el Perú tiene que criar, bueno, yo digo tenemos porque también soy peruano, tenemos que criar una clase media cada vez mayor y cada vez más fuerte y cada vez más consciente de sus derechos. Por eso es un proceso, no hay recetas mágicas para algo como esto. Mira, no podía haber democracia sin haber habido reforma agraria en el Perú, pero tú vas en la tercera generación de la reforma agraria, ¿no? Y por eso, eventualmente, hay mucha gente que aún tiene otras prioridades más allá de exigir la democracia. Hay pobreza, todo esto es un proceso, ¿no? Como dice el sociólogo Norberto Elias, las cosas se hacen por procesos, no podemos simplificar la realidad. Yo sé que cuando estamos hablando para la comunicación social se nos piden respuestas muy sencillas para que las personas entiendan muy fácilmente. La respuesta muy sencilla para esto es: no hay una respuesta sencilla. Este es un problema estructural y tiene que ser tratado como un proceso. ¿Crees que una reforma o cambio de la Constitución podría dar solución a esta situación? Yo creo que el problema del Perú no es un problema de Constitución. El problema del Perú es un problema de ejecución. Y si es un problema de Constitución, el problema de Constitución viene después del otro. Yo creo que en este momento lo que es preciso es ejecutar cada vez más. Mira, un país que tiene tantas carencias, pero todos los años queda presupuesto por gastar. El Perú tiene 80.000 millones de dólares en el banco. Es un país rico. El Perú no es un país pobre, es un país rico. Solo que es un país rico que tiene la plata dentro del colchón, ¿no? Y esa plata tiene que estar al servicio de las personas, no tiene que estar dentro del colchón. Entonces hay que poder gastarlo construyendo hospitales, carreteras, escolas y más do que escolas, invirtiendo en el sistema educativo, invirtiendo en la educación como software, como yo decía hace un rato.
Ahora, ¿tú consideras, Luis Novaes, que el tema de los derechos y, digamos, todas las reivindicaciones que siempre se mencionan a través de diferentes canales, bueno, ahora que están de moda las redes sociales, por ejemplo, ¿están siendo atendidos adecuadamente o crees que de repente también hace falta allí un cambio, una reforma, un replanteo de los medios de comunicación? Mira, las reivindicaciones são normais em uma democracia. Se tu vas à Europa, se vas a Paris, ou se vas a Lisboa, ou se vas a Berlim, são cidades que estão permanentemente em marcha também. Isso não acontece apenas em Lima. É normal que lá a gente exija lo que cree que está correto ou lo que cree que são seus direitos. Isso é normal. Lo que não é normal é o ódio. E realmente eu creio que vimos aqui ayer em la Feira del Libro, não houve uma apresentação de um livro e houve imediatamente dois grupos que se juntaram, os que eram a favor e em contra, e os dois grupos imediatamente usaram as palavras mais ofensivas para definir o outro, não? A uns lhe chamavam terrucos, a outros não sei o que lhe chamavam, mas são os lugares comuns mais ofensivos a que imediatamente se usam, e esse extremar de ódio, isso sim me parece que tem que haver um maior acercamento, porque há algumas contradições em el Perú, que é, por exemplo, eu quando cheguei a Perú aprendi e os peruanos não dizem que não. Mira, se alguém te pede alguma coisa em la calle, tu não dizes que não queres, dizes outro dia. Se alguém te quer vender alguma coisa em la calle, tu dizes que não queres comprar, tu dizes depois. Não dizes que não. Ele não se usa. E o que me surpreende, e a relação entre as pessoas é uma relação extremamente educada. As pessoas têm cuidado em não ofender-se. O que me surpreende é que quando se juntam os grupos, podem ser tão ofensivos, tão intolerantes e odiar-se tanto, não? Pero eso digamos, obedece a una psicología de masas, si tú lo conoces también. Sí, es una psicología de masas, pero yo no verifico ese odio en Europa, no lo verifico, por ejemplo. ¿No? La gente tiene posiciones distintas, la gente tiene ideas distintas, pero se sientan en esta mesa de café y conversan. Van para marchas distintas, pero no van con sentimento de odio. Y ese sentimento de odio, eso sí yo noto como siendo algo que acontece mucho aquí cuando las masas se juntam. E não acontece quando as pessoas se juntam. Então, essa contradição merecia un profundo análisis. Pero siendo el país un Perú fracturado, según lo que tú nos mencionas, ¿qué hacer para unirlo, para integrarlo, para vencer esa brecha? La primera responsabilidad de los que están arriba, que los que están arriba dejen de tener un discurso de odio. Y los que están arriba tienen mucho discurso de odio. Yo, por ejemplo, considero que, y me duele como ex-periodista, que en este momento se está haciendo un discurso de odio en relación a los periodistas que tienen custos, ¿no? Tiene custos y ojalá no tenga custos peores do que algunos que ya tuvo, ¿no? Entonces, el primer factor es que congresistas, ministros, líderes políticos no se ofendan, ¿no? Que discutan ideas, que no se volteen las costas, ¿no? Que no se volteen las espaldas, disculpa, ¿no? Pasar de un insulto a una propuesta. Pasar de un insulto a una propuesta, ¿no? Y buscar encontrar consensos, pero no tiene que haber consensos en una sociedad. El consenso también es peligroso, porque el consenso lo que hace es disfrazar dictaduras, ¿no? Pero buscar pontos em comum, buscar pontos de encontro, ok, e há coisas em que não estamos de acordo e se a maioria está comigo, eu posso implementá-los, se a maioria não está comigo, eu não os posso implementar. É lo normal en una democracia, ¿no? Claro. En realidad este tema da para mucho, hay muchas aristas en torno a este punto y me gusta tratarlo contigo porque eres docente, has trabajado muchos años en el periodismo, eres un extranjero que
ha empezado a radicar en nuestro país, tiene nuestra nacionalidad y de alguna forma el hecho de venir de fuera también te da como una visión más fresca de la realidad, ¿no? Porque a veces quizás analizarlo desde dentro cuesta un poco más. ¿Cuál crees tú que podría ser el mensaje para la clase política y para la ciudadanía en general? Que dialoguen, que entiendan que las diferencias son normales y que no transformen la diferencia en odio. Ese es el gran tema, no transformar la diferencia en odio y en intolerancia. Una cosa es ser distinto y otra cosa es ser intolerante, ¿no? Yo tengo que aceptar que hay diferencia, que hay opiniones divergentes de la mía, pero no tengo que ser intolerante a quien tiene opiniones distintas de la mía. Correcto. Luis, pasando al tema cultural, en este año el país invitado de honor es Portugal, tu país de origen. Y tú eres el que encabeza precisamente este grupo y la delegación, que en este caso están rindiendo homenaje a Pessoa, ¿no? Y también a Saramago, ¿no? Dos grandes escritores. Y también tuvimos a António Lobo Antunes recibiendo un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correcto. Entonces, la relación entre la literatura portuguesa y la literatura peruana, que aparentemente podría ser, lo subrayo, podría ser nula porque acá se conoce muy poco de la literatura portuguesa, bueno, al margen de Pessoa y de Saramago, que son, digamos, ya poetas, bueno, uno poeta y el otro escritor universales ambos, ¿no? ¿Cómo lo relacionas? Mira, ninguna sociedad vive isolada. Y hay movimentos que son movimentos culturales que se verifican en todo el mundo, pero se cubren de características locales. Curiosamente, una de las conferencias que tuvimos ahí, de que yo participei, se llamaba Indigenismo, Regionalismo e Neorrealismo, um diálogo de literaturas. O indigenismo, não preciso explicar tudo o que foi, é esse movimento de ir buscar às origens profundas, aos rios profundos del Perú, uma forma peruana de ser, ¿no? Pero el regionalismo es un fenómeno que decorreu en Brasil y que también cumple ese objetivo, pero se cubriu de características brasileiras que são distintas de las características peruanas. Y el neorrealismo en Portugal también tiene esa característica. Isso tem que ver com o momento cultural, o momento histórico-cultural em que se está, a búsqueda de narrativas de referência alternativas às que veniam de atrás, e a búsqueda dessas narrativas de referência em el mais profundo da cultura popular de cada país. Só que em el Perú conocí isso se com el indigenismo, porque el Perú es el Perú. Em Brasil conocí isso com a novela regional, porque el Brasil es Brasil. E em Portugal conocí isso com el neorrealismo, porque Portugal es Portugal. Pero os três movimentos têm fatores em comum e têm fatores em que têm características próprias. E por isso, as literaturas sempre dialogam. Por exemplo, César Vallejo, a prosa de César Vallejo, vivia ele em Paris, e é uma prosa muito influenciada por el neorrealismo, ¿no? Su novela es una novela que tiene, porque me estoy acordando de esa, que es Paco y me estoy acordando de esa. Es una novela casi europea, pero que se pasa en los Andes y que también va a buscar algo específico de los Andes. Digamos, nos hace adivinar un poquito lo que vendría a ser José María Arguedas, pero es una novela extremadamente influenciada por el neorrealismo europeo, y lo mismo con Tungstênio, ¿no? Con Tungstênio también se verifica eso. Ahí tal vez acentuando un poquito más el carácter andino,
pero sigue siendo una novela de gran influencia neorrealista. E ao mesmo tempo encontramos novelas em Europa que também têm algumas características que vêm do indigenismo e da novela regional. Me estou acordando, por exemplo, de um autor como Aquilino Ribeiro, português, que escreveu uma obra chamada La Casa Grande de Romariguens, que a mim me parece muito interessante porque ele busca hacer a história de Portugal em 7 gerações e é de 1959 su obra, es 10 años antes de los 100 años de soledad y Gabriel García Márquez busca hacer lo mismo. Eles creio que não se conheciam e não se leram. Há outras novelas de saga familiar, como a de Thomas Mann e assim, pero me parece curioso que eu lá ensino em meu curso, porque meus alunos, quando estudam essa novela, sempre vão para o estudo da literatura comparada e lá comparam com os 100 anos de soledad. Então, há líneas generales que têm a ver com o processo histórico que vive cada época e que cruza todo o mundo, pero cruza todo o mundo adaptando-se às características de cada região. Então, em El Perú foi o indigenismo. O indigenismo tem diálogo com a novela regional brasileira e tem diálogo com o neorrealismo português. Leí que tú llegaste a Perú y escribiste algo relacionado vinculando la rebelión de los claveles de tu país con el movimiento que surgió en Perú con Juan Velasco Alvarado. Bueno, eso fue mi tesis, fue sobre el impacto de la revolución de los claveles en el Perú. Y me sorprendió porque fue un impacto muy grande, porque la revolución de los claveles en Portugal se da en 1974, en un momento en que el gobierno de Velasco Alvarado ya estaba en una fase descendente y sobre todo en una fase de confrontación con la burguesía urbana. Había destruído la burguesía rural, que eran los gamonales, con facilidad, porque tanto campesinos como burguesía urbana estaban interesados en acabar con los gamonales por motivos que ahora no vamos a explotar. Pero estaba en una fase descendente, tuvo que nacionalizar la prensa, un mes después de la revolución de los claveles. Todo esto muestra que la revolución ya estaba en fase descendente y Velasco va a caer en 29 de agosto de 75, ¿no? Entonces, la revolución, al mismo tiempo que en la frente externa estaba perdiendo apoyos. Basta ver el caso del Chile, Allende había caído, ¿no? Entonces, la revolución portuguesa va a ser construida una narrativa en el Perú que va a crear una mimetización entre la revolución peruana y la revolución portuguesa, usando la revolución portuguesa como un factor internacional relegitimador de la revolución peruana. Entonces yo pensé que iba a ver la prensa peruana de la época, pensé que iba a encontrar alguna cosa. Cuando fui a la Biblioteca Nacional y comencé a ver los diarios, comprendí que tenía que seleccionar un diario, porque era un trabajo que nunca más acabaría de ver la prensa en general, porque salió inmensa cosa sobre Portugal. Nunca se habló tanto de Portugal como en esa época. Y había una tendencia, había 3 tendencias para una nueva geopolítica portuguesa en 74, y una de esas tendencias era la tendencia de terceiro-mundista del movimiento de los no alineados, en que el Perú de Velasco Alvarado también estaba. Y uno de los líderes de la revolución de los claveles estaba precisamente aquí en el día 28 o 29 de agosto, cuando hubo la conferencia internacional, la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los países no alineados, y cayó Velasco Alvarado. Y curiosamente llegó con la delegación cubana, porque pasó por Cuba antes, pero fue él quien tuvo las primeras páginas de la prensa peruana. Lo que significa que el Perú estaba muy atento a la revolución de los claveles, y estaba porque el gobierno peruano estaba creando una narrativa de la revolución portuguesa que servía para legitimar, mimetizar la revolución portuguesa con la peruana y tenerla como un factor relegitimador del régimen peruano. Siento que han pasado muchos años y esa revolución que se dio inicio en esa época sigue teniendo efectos. Incluso hace poco se
se estrenó una película relacionada. Con Gonzalo Benavente. Exactamente, y siento como que hay heridas que todavía están sin cicatrizar aún. Bueno, curiosamente tuvimos a Gonzalo Benavente en un conversatório aquí con el presidente, el director de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica Peruana y con António Pedro Vasconcelos, que es en este momento el director más importante, talvez el decano de los directores de cine portugueses. Y tuvimos precisamente un conversatório entre los tres y con Gonzalo Benavente. Yo fui a ver la Revolución y la Terra, así se llama, ¿no? Claro, pero es interesante el interés que ese cine documental generó y también la confrontación que generó. Eso significa que el Perú talvez aún no haya asimilado el tema de la reforma agraria, cuando la historiografía considera que el golpe de Estado que Blasco Alvarado da es una revolución preventiva. Así dicen los historiadores, una revolución preventiva, es una revolución para evitar una revolución mayor. Porque cuando los militares son llamados a los Andes a combatir los dos movimientos de guerrilla, uno de Artur Bejar, los dos movimientos de guerrilla tomam consciência de las malas condiciones de vida que tienen los campesinos y tomam consciência que se derrotaron la guerrilla fácilmente en ese momento, ya no va a ser tan fácil cuando la guerrilla y los campesinos descontentos se unam. Y entonces deciden, una vez que había una coligación negativa en el Congreso entre apristas y odristas, que no permitía a Belaúnde hacer la reforma agraria, deciden dar el golpe de Estado y deciden hacer la reforma agraria para evitar que pueda haber una situación de revolución incontrolada en el Perú. Entonces, yo creo que hay mucha gente que debería estar contenta con la reforma agraria, pero no entendió el impacto de la reforma agraria y cómo la reforma agraria fue importante para esas mismas personas. Sin embargo, esto no evitó que surgieran movimientos subversivos posteriormente, por ejemplo, MRTA, Sendero Luminoso y todo ello, que lamentablemente también generó mucho derramamiento de sangre. Ahí está. Pero cuando el Sendero Luminoso, la tesis del Sendero Luminoso era una tesis de cercar Lima y matar Lima y conquistar Lima por la hambre. Con el Sendero Luminoso, y por eso el movimiento parte del campo y comienza en el campo. Y Lima caería naturalmente, pero cuando el Sendero Luminoso entra a las comunidades, cuando entra al campo, ya no va a encontrar el campesino explotado, va a encontrar el campesino que ya es pequeño propietario gracias a Velasco. Va a encontrar el campesino que ya es pequeño propietario y como tal no va a tener el apoyo en los campos que pensó que tenía y por eso hubo tanta sangre y viene a suicidarse en Lima. Porque la avenida prematura para Lima de Sendero Luminoso fue un suicidio, ¿no? Y precisamente porque había habido la reforma agraria. Si no hubiera habido la reforma agraria, iban a encontrar campesinos hambrientos de tierra y con muchas malas condiciones de vida. Y por eso la situación social en los campos del Perú, en la Sierra del Perú, sería completamente distinta y sería completamente distinta en favor de movimientos subversivos. Tú has publicado un libro en esta FIL 2022 que tiene un título muy sugerente que se llama Los parricidas. Háblanos, así danos algunas pinceladas de qué se trata. Bueno, Los parricidas comienza con la historia de un personaje en crisis psicológica que un día entra a su cuarto y ve, o se convence que ve, el diablo sentado en su cama y el diablo le da una orden que es mata a tu papá. Y él va a pasar todo el libro es escrito por él. Y es en su estilo, no es en mi estilo. Yo busqué escribir con el estilo que tendría una persona con esas características.
E ele vai passar o livro buscando concluir se está bem ou se está mal, se és bem ou mal mataste o papá. Obviamente aqui estamos frente a uma metáfora, não? Que é uma metáfora do mundo atual, em que perdemos as grandes narrativas de referência, não? A eso llamamos la posmodernidad. Jean-François Deltour llama la condición posmoderna a eso, y perdemos las grandes narrativas de referência, e por isso estamos criando uma sociedade em que não há referentes, filosóficos, não há referentes ideológicos, não há referentes morales. E esse personagem é esse cidadão que está em uma crise porque não tem referências que lhe permitam distinguir de uma forma muito clara de onde está ele bem e de onde está ele mal. Então se refugia em narrativas simplistas. E eu creio que nós outros nos estamos refugiando em narrativas simplistas. E mais, estamos fazendo uma coisa que eu considero muito peligrosa, porque nos estamos refugiando em narrativas de pequenos grupos. E se tu identificas lá a característica de cada de muitos dos pequenos grupos muito identitários que existem, tu vês que por detrás de todas elas está o humanismo. O problema é que nós outros estamos fragmentando o humanismo, e fragmentando o humanismo, os humanistas perdemos lá a força para hacer frente a los otros, a los que tienen discurso de odio, a los que quieren separar a la humanidad, y a los que viven de esa separación, los que viven de generar ese odio. E o tema é que eles não podem vencer, porque já sabemos o que passou em el passado, quando eles foram vencedores. Pero nós outros, os humanistas, estamos fragmentados. E isso nos debilita tanto que abre caminho a los que vêm com discursos de ódio que já conhecemos em el passado. Eu diria que estamos precisando de um choque do humanismo. É decir, os humanistas de todo o mundo têm que unir-se, não? Para usar uma intertextualidade com outros conceitos, não? Humanistas de todo o mundo, unidos-vos, não? Porque esta desunião em que estamos, esta separação em micro causas nos está debilitando y está abriendo camino al discurso del odio. Los parricidas entonces vendría a ser una metáfora del mundo actual, ¿crees tú? Yo, bueno, una obra tiene siempre al menos la voluntad de un escritor cuando escribe una obra de que esa obra sea una metáfora. Es claramente una obra de los tiempos de hoy. Yo escribí esta obra, la publiqué en el 2008 en Portugal, después fue publicada en Brasil también y ahora está publicada en el Perú. No fue mi primera obra a ser publicada en Portugal, mi primera obra a ser publicada en Portugal fue sobre Perú. Sí, quando el sol se pone en Machu Picchu. E eu vim aqui em 2006 para escrever essa obra, por isso eu tenho, mais allá de tudo, tenho uma deuda de gratidão muito grande ao Perú, pero como sou peruano já não me considero deudor. Es mi derecho. Correcto. Hay mucho por hablar, Luis, pero sabemos que tú también tienes compromisos que atender. Te agradecemos mucho por tu tiempo que nos has dedicado para conversar sobre la actualidad, sobre la realidad, sobre la literatura, sobre el mundo de las letras de tu país original y de tu país adoptivo, que en este caso es el Perú. Gracias infinitas y esperamos tener una nueva charla en otro momento. Yo sé que agradezco. Muchas gracias. Lá vai chorar o pé, melhor capitão. Lá vai chorar o pé, melhor